Fórmula Médica, transmitiendo salud. Doctor Álvaro Rico, presidente de la Federación Diabetológica Colombiana, bienvenido a Fórmula Médica. Gusto estar con ustedes. Para nosotros es todo un placer. Doctor Rico, ¿cómo están las estadísticas en Colombia en materia de diabetes? Preocupantes. O sea, seguimos con el crecimiento, digamos, en casos de diabetes, esa tendencia mundial que se está observando, fruto de nuestros malos hábitos de vida. Sigue aumentando la prevalencia de diabetes, de la forma más frecuente de la diabetes, que es la diabetes tipo 2, esa que tiene que ver con la obesidad, con la gordura, con el sedentarismo, con los malos hábitos de alimentación. Seguimos teniendo muchos casos de diabetes en el país. Ahora recientemente salió un estudio publicado, un estudio que está haciéndose en muchas partes del mundo, dentro de ellos Colombia, y el estudio PURE se llama, y mostraba cómo hay grandes diferencias en prevalencia de diabetes en diferentes departamentos del país. Por ejemplo, tenemos la sorpresa de que Tolima es uno de los departamentos con mayor prevalencia de diabetes, Casanare, por ejemplo. Ya algunos estudios nacionales nos habían dicho que Tolima, que el Meta, por ejemplo, también tiene muchos casos de diabetes. Un departamento como San Andrés tiene una de las más altas prevalencias de obesidad, y eso está haciendo que tenga una de las más altas prevalencias de diabetes también, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales causas de la diabetes? Hay varias enfermedades que confluyen en el aumento de azúcar en la sangre. Entonces, diabetes se llama la enfermedad o el grupo de enfermedades en donde hay aumento en los niveles de azúcar en la sangre de forma, digamos, crónica. Y uno puede llegar a eso por varios caminos. Entonces, de acuerdo con el camino que tome, se llama la enfermedad. Por ejemplo, una que no es tan frecuente, afortunadamente, pero que tampoco es tan rara, se calcula en el mundo más o menos que el 10% de los casos de diabetes se ven a ella. En Colombia es un poco menos, tal vez el 1 o 2% de los casos de diabetes, es la diabetes tipo 1. Aparece generalmente en niños o en personas muy jóvenes, y se debe a que el sitio en donde se produce la hormona que regula el azúcar en el organismo, que es la insulina, se destruye por anticuerpos, ¿sí? Forma uno con sus defensas unos anticuerpos que destruyen la fábrica de insulina, y uno sin insulina no puede vivir. Entonces esa se llama diabetes tipo 1 y depende para vivir absolutamente de aplicarse su insulina diaria. La otra, que es la más frecuente de todas, es la diabetes tipo 2, y esa se produce por la gordura. Esa se produce en personas que acumulan grasa porque se van subiendo de peso, ¿cierto? Y cuando uno acumula mucha grasa, que está ya uno gordito, esa grasa no deja trabajar bien a la insulina, a esa hormona que les acabo de nombrar. Y entonces, mientras mi páncreas produzca buena cantidad de insulina y logre vencer con más cantidad de insulina esa resistencia que le impone la grasa para hacer su efecto, pues no se me va a subir el azúcar. Y el día en que ya no me alcanza la insulina producida por mi páncreas para vencer esa resistencia producida por la grasa, entonces ese día se me empieza a subir el azúcar y voy camino hacia la diabetes. Hay otra forma de diabetes, que es la diabetes del embarazo. Hay señoras que por algunas condiciones en particular empiezan a subir sus niveles de azúcar cuando están embarazadas. Esa, por ejemplo, en la gran mayoría de casos, vuelve a normalizarse después del parto. Sin embargo, esas señoras que tuvieron diabetes del embarazo, que se llama diabetes gestacional, que sería con la tercera forma de diabetes, esas señoras tienen alta probabilidad de hacer diabetes tipo 2, la que les mencioné anteriormente relacionada con la obesidad, si después del parto, digamos en los años siguientes, no mantienen un peso saludable. Y hay una cuarta forma de diabetes, el cuarto grupo de diabetes, que se debe a otras enfermedades o medicamentos o sustancias que pueden subir el azúcar. Entonces muchas de estas sí son reversibles en este grupo. Por ejemplo, si yo tomo un medicamento que me sube los niveles de azúcar en mi organismo, en mi sangre, y el día que dejo de tomarlo pues vuelven a lo normal, pues digamos que se revirtió la diabetes. Esas se llaman diabetes secundarias porque generalmente se deben a una causa específica que en varios de los casos es controlable. La gran epidemia de diabetes del mundo en este momento está ocurriendo por diabetes tipo 2. Más del 90% de los casos en el mundo
se deben a diabetes tipo 2, o sea, la forma que está asociada con sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme epidemia de obesidad en el mundo y una de las tantas consecuencias de la epidemia de obesidad es la epidemia de diabetes tipo 2. Tratamientos. El tratamiento de la diabetes ha venido, digamos que entendiéndose un poco mejor, y hoy en día sabemos que el tratamiento de la diabetes no es solo con medicamentos. Es sumamente importante que la gente entienda que tratar la diabetes implica hacer algunas cosas en su vida diaria, además de tomar los medicamentos. La diabetes es diferente a otras enfermedades en ese sentido. Hay enfermedades en las que usted controla la enfermedad solo con tomarse la pepita o ponerse el medicamento, ¿cierto? Pero en diabetes no. En diabetes el medicamento hace una parte del tratamiento, pero es importantísimo llevar una alimentación adecuada. Ojo, no son dietas, no es aguantar hambre, es comer adecuadamente. Es muy importante también en el manejo de la diabetes tener una actividad física suficiente, o sea, tenemos que gastarnos todos los días lo que nos comemos con actividad física. Uno debe ser activo físicamente para poder controlar mejor la enfermedad y prevenir las complicaciones. Y tercero, también el estrés influye en que se suba mucho el nivel de azúcar. Cuando yo estoy estresado se me sube el nivel de azúcar, entonces dificulto mi tratamiento. Y además debo entender muy bien no solo de qué se trata el tratamiento, sino de qué se trata el control, el seguimiento, la prevención de las complicaciones, cómo hacer por ejemplo, un monitoreo, una determinación de mis niveles de azúcar en la sangre con el glucómetro. Todas esas cosas hacen parte de lo que se llama educación en diabetes. Entonces el tratamiento hoy en día de la diabetes incluye 5 componentes: alimentación adecuada, actividad física diaria adecuada, control de situaciones de estrés y depresión, educación en todos los sentidos de aprender sobre mi enfermedad, aprender a cuidarme, y uso de los medicamentos adecuados. En este momento somos unos privilegiados en esta época porque tenemos unos medicamentos fabulosos para controlar la diabetes. Han salido cosas fantásticas para procurar, digamos, un mejor control del paciente con diabetes, pero ni el mejor de los medicamentos funciona si solo se toma el medicamento y no se hacen las otras 4 cosas. Doctor Álvaro Rico, gracias por estar en Fórmula Médica. A ustedes muchas gracias. Fórmula Médica transmitiendo salud.